Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con las actividades del día 3 de la semana 3 en el cuadernillo número 5 de sexto grado. Iniciando con la actividad 5, titulada Historias en el tiempo. En esta actividad conocerás otros tiempos verbales y verás cómo funcionan los adverbios de tiempo. Sabiendo esto y conociendo el ciclo vital, crearás con tus títeres una historia para compartir en familia. Recuerden que el día de ayer trabajaron con las actividades de la página 30, creando dos títeres de rostro, uno haciendo referencia a una persona adulta y otro a un bebé. Luego de recordar esto, pasamos entonces a la tarea número 1, que se encuentra en la página 31. El uso de adverbios de tiempo. Lee este párrafo de la biografía de Luis Pasteur y observa las palabras subrayadas. Primeramente, vivía con sus padres en Arbois. Luego, se trasladó a Besançon para estudiar en el liceo. Después, viajó a París, donde se doctoró. Hoy lo recordamos por sus logros. Luego de haber leído esto y tomando en cuenta las palabras que están subrayadas, como por ejemplo esta de aquí, que dice primeramente y las demás, subraya la palabra que corresponde para que el siguiente párrafo sea correcto. Las palabras subrayadas son verbos o adverbios, entonces usted va a escoger una de estas dos palabras que están aquí, sea si son verbos o si son adverbios de tiempo. Seleccionan la que sea correcta. Estas palabras acompañan a los verbos dando información sobre el orden de las acciones. Entonces, como ya se puede observar aquí, que dice que son palabras que acompañan a los verbos, obviamente la palabra que vamos a subrayar en este caso es adverbios de tiempo. Luego de que ya hayan hecho esto y que hayan subrayado la palabra correspondiente, pasamos a la tarea número 2. Otra forma de pasado. Observa los verbos subrayados en los ejemplos A y B siguientes. Luego, en la explicación, encierra en un círculo la opción necesaria para que sea correcta. Luego entonces de que ya tenemos el mandato, vamos a leer lo que nos dice la opción A. Luis Pasteur ingresó a la Escuela Superior de París. Tiempo antes había terminado el bachillerato en el liceo de su ciudad natal. En la explicación nos dice, la acción expresada por el verbo había terminado es anterior o posterior a la acción expresada por el verbo ingresó. O sea que nosotros vamos a determinar si esa acción fue antes o después de lo que se expresa a partir del verbo ingresó. Para eso interpreten bien, por ejemplo, si había terminado el bachillerato antes o después que ingresó a la Escuela Superior de París. Si la opción es anterior, entonces usted viene y encierra en un círculo la respuesta que dice anterior. O si la opción es posterior, que significa después, entonces encierran en un círculo esta opción. Luego de que ya hayan completado esta, entonces pasamos a la opción B. Luis Pasteur ya se había destacado como investigador cuando el emperador lo invitó a la corte para solicitar su ayuda. Y vamos entonces a la explicación. La acción expresada por el verbo había destacado es anterior o posterior a la acción expresada en el verbo invitó. Para esto, vienen aquí de nuevo a la oración y verifican si donde dice había destacado, o sea, si esa acción fue antes o después de que el emperador lo haya invitado a la corte para solicitar su ayuda. Obviamente, tomar en cuenta que había destacado y había terminado son ejemplos de una forma de expresar acciones en el pasado y se usan para indicar que una acción del pasado es anterior a otra acción también del pasado. Inmediatamente terminemos con esto, pasamos a la tarea 3. Esta tarea la vamos a trabajar en hojas de borrador, en hojas en blanco. Una historia con el tiempo. Ya sabes bastante sobre las biografías, el uso de los verbos y el ciclo de la vida. Cuenta ahora la historia de cada títere
describiendo cómo fue cambiando su cara y qué cosas hizo en cada etapa de su vida. Y sigue este formato. Es decir, en las dos hojas borrador ustedes van a escribir este esquema que está aquí. La oración correspondiente al títere 1 y la oración correspondiente al títere 2. Primero, van a trabajar con el títere de la edad de ustedes y van a explicar. Cuando era bebé, mi cara era, entonces en este espacio van a describir cómo era su cara cuando eran bebés y qué les gustaba hacer y lo colocan en este espacio. Ahora que tengo, en este espacio van a poner la edad de ustedes, es decir, cuántos años tienen. Mi cara es lo que corresponde, que deben de explicar o describir cómo es su cara ahora, en la edad que tienen, y qué les gusta hacer ahora, a diferencia de cuando eran bebés. Luego, completan este mismo esquema con el títere de la persona adulta. Obviamente, pidiéndole a esa persona que les ayude a decir cómo era su cara cuando era joven y qué le gustaba hacer. En este espacio, esa persona tiene que decirle la edad que tienen y describir su cara, cómo es su cara ahora de adulto y qué le gusta hacer ahora que es adulto. Ya cuando hayan finalizado entonces describiendo el títere de cuando era bebé, cuando era joven y cómo es ahora, pasan a la tarea número 4, que es para conversar en familia. Esta tarea se llama Contando historias. Piensa una situación donde tus títeres dialoguen sobre los temas que has escrito. Pueden transmitir una enseñanza, contar sus gustos, hablar de la cara que tienen o ponen y ensaya varias veces el diálogo entre ellos. Invita a tus familiares para ver tu representación. Es decir, ustedes van a crear como una pequeña escena entre los dos títeres que crearon y van a invitar a sus familiares para que puedan observar lo que ustedes estén haciendo. Pero recuerden primero ensayar el diálogo para que quede bien hecho. Ya cuando hayan finalizado con esta tarea, van a trabajar con la actividad número 6, que inicia también al final de la página 31. Ya cuando terminen tanto la actividad 5 como la 6, recuerden completar el espacio de la planilla de seguimiento.